En esta computadora. Ahora sí estoy grabando. Ya, vamos a partir de nuevo porque se me olvidó grabar. Gracias por recordármelo, de verdad se los agradezco muchísimo porque a mí se me va. Soy una persona muy dispersa. Ahora sí, volvamos. Como ya vimos en la clase anterior, o sea, la anterior, eran como el tema de la lectura de textos y cómo leer los textos, tipo las formas de comprensión, cómo entender cada párrafo, si tenemos que entender y retener información como en resumen del texto, y no sé, pues que teníamos que observar algunas partes, que tenemos que identificar ideas que nos van pidiendo, hacer conexiones en párrafos, etcétera, etcétera. Que eso nos servía para identificar la lectura del texto. No estoy muy en conocimiento de lo que está pasando, lo que están pasando con la Gaby, o sea, con la Graciela. No sé si me podrían dar un indicio para poder saber si podemos conectar. En verdad, en estas partes como que me siento como Dora, así. Literal, estoy como Dora. No sé si alguien me puede dar un indicio de lo que han pasado con la Graciela. No sé. Por favor. Estamos viendo como casi lo mismo, las habilidades y todo. Bacán. Ya. Estrategia y habilidades. Bacán. Ya. Maravilloso. Gracias por no hacerme sentir como Dora la exploradora cuando pregunta dónde está algo. Literal. Como, ¿dónde está la puerta? ¿Ahí? Oh, ya, X. No, pero es que no sé si realmente se ríen con mis chistes porque no escucho su risa yo creo que me estoy dando el sendo show de Doña Comedia y ni ahí. Pero ya, volviendo al punto que nos importa. Ya, teníamos esa, la primera cosa que teníamos que ir viendo. O sea, la primera cosa que vi. La segunda fue la clase anterior que vimos el tema de... ¡Uy, qué mal! Ya, espérense. Era lectura. Era comprensión de lectura conectado con eso, pero eran preguntas. Eran preguntas explícitas e implícitas del texto y... me fui. ¿Alguien me puede ayudar con esto? Por favor. Porque de verdad que me fui. Tenía todo... Acabo de quedar en blanco. ¿Me ayudan? ¿Hay alguien ahí? Ya, filo. Me acuerdo que eran el tema de las... teníamos estrategias de lectura, también vimos habilidades, hicimos un par de preguntas con respecto a... con el tema de lectura, sí, era como identificar como vocabulario y comprensión de lectura. Eso era, sí, como información implícita y explícita y el tema de las preguntas. Igual ya, filo. Teníamos ese punto y ahora vamos a identificar otro tipo de habilidades, pero estas como ya dirigidas como a las habilidades como exactas de lo que piden en la PDT. Que, por ejemplo, en estas ya son como preguntas más tipo que tenemos en el primer cuadrito de aquí, que podemos ver acá. Tenemos la habilidad de la identificación, que es como poder, no sé, pues, encontrar como lo que nos está pidiendo el texto o lo que se afirma o lo que realmente se corrobora dentro del texto. Por ejemplo, no sé, pues,
Lo que veíamos la clase anterior, que era como, se puede decir que, se afirma que, es posible afirmar, esto es verdadero, esto es falso, según el fragmento anterior, según el texto anterior, según el párrafo anterior, etc. Que es como el tema de localizar la información correcta o la información que se está solicitando técnicamente de manera, de manera implícita. Dentro de esto hay distractores que son como conceptos que se encuentran dentro del texto pero que no están relacionados. Hay otros que son distractores, pero distractores muy idiotas que son como, no sé, cosas como que puedes suponer que en verdad no están en el texto, pero te lo pregunta como explícitamente, ¿qué está en el texto? Y no sé, está también la respuesta correcta, que normalmente es algo que se afirma dentro de lo que es la lectura Eso. Por ejemplo, acá podemos identificar una pregunta que es esto. Roberto Parra. Exponentes. Roberto Parra. El tango se logra gran popularidad en Chile en el siglo XX y junto con el jazz huachaca de Roberto Parra comparte espacio con la cueca por sus orígenes del arrabal porteño y la cueca de los bajos fondos. Danoy Núñez. En 1968, el Cuarteto de los Chileneros, liderado por Hernán Núñez Ollarse, edita un disco llamado La Cueca Brava. Muchos asocian el origen del nombre a este disco que obtuvo gran popularidad. 3x7-21. En los 90 surgen agrupaciones como Las Torcasas, Los Santiaguinos, Santiago Urbano, Las Capitalinas, Los Porfiados de la Cueca, 3x7-21, con el actor Daniel Muñoz, entre otros, dan un nuevo aire a la Cueca Brava. ¿Qué se afirma en el texto en relación con los exponentes de la Cueca Brava? A, que el más conocido de todos es Roberto Parra. B, que el 3x7-21 es una de las agrupaciones que ha dado nuevos aires a las Cueca Brava. C, que Nano Núñez difundió la música de la Cueca Brava. D, que el jazz huachaca de Roberto Parra es el anterior a la Cueca Brava. Que es, en resumen, pueden ver acá que 3x7-21 es una de las agrupaciones que más ha dado nuevos aires a la Cueca Brava, porque lo dice, de hecho. Dan un nuevo aire a la Cueca Brava y arriba sale el título. Entonces, algo que está total y completamente textual en lo que es esto. Tenemos que fijarnos también que es a lo que pregunta o cómo lo pregunta. Eso es como lo que hay que asociar. Por ejemplo, en relación con los exponentes de la Cueca Brava, que igual es eso como más como lo principal, y ver cómo afirman el texto, ya se sabe que es como explícito. Acá está el tema de los distractores, que se menciona uno, pero no es el más conocido, que se difundió el nombre, pero no el género en sí, que se dice que es contemporáneo, pero no anterior. Es como, eso en verdad es como lo que se trata de exponer. En este tipo de preguntas hay que responderlo, hay que leer el texto detenidamente, realizar las preguntas, como les decía, como leer si es afirma en el texto o si es que parte es verdadera o algo. Puede ser una pregunta que su contenido esté explícito. Por ejemplo, ¿qué se afirma en el texto en relación con los exponentes de la Cueca Brava? Es algo que se afirma en el texto, puede ser algo que esté explícito. En este caso está explícito lo de 3x7-21. Además de eso, se busca la información solicitada, se compara las alternativas con la información y se selecciona lo correcto. Yo por lo menos en esta, como que iba descartando de a poquito, así que eso. Después, espérense, antes de avanzar con la siguiente, ¿alguno tiene alguna duda?
Ya, bacán. Ya, bacán. Igual si les queda alguna duda y después la quieren consultar, nice. Me preguntan después. Me preguntan entre medio. No hay problema. Ya. Siguiendo con la siguiente habilidad es relacionar. Que a ver. El relacionar claramente lo dice su nombre. Es como analizar y sintetizar. No sé, pues en estas preguntas normalmente es como lo que les explicaba en la primera clase, que es como asociar párrafos normalmente o asociar información. Que no sé, pues acá lo mismo que les acabo de decir. Los párrafos quinto y sexto del texto hacen referencia a cuál de las opciones representa una síntesis adecuada de los párrafos 5 y 6. Y es que hay que sintetizar y hacer un resumen y sacar las ideas claves de cada uno de los partecitos del texto. Y eso después unirlo a lo que nos consultan. En este caso, podemos ver acá que inician con una palabra clave y después trata de preguntar como qué se puede intuir. En este caso, estas preguntas son como más implícitas, porque ya hay que como que analizar más y como que desprender ideas y conectar las ideas y ver que las ideas también conectan con lo que nosotros queremos o lo que se nos pide. En este caso nos dice de los dos primeros párrafos que se desprenden de las alusiones del protagonista acerca de las conductas de sus superiores. 1. Ellos han operado mis piernas y me han dado un puesto en el que puedo estar sentado. Cuento a las gentes que pasan por el nuevo puente. Les da gusto atestiguar con número de su habilidad. Sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama, pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente. Pero sus estadísticas no están bien. En secreto, me produce alegría quitarles uno de vez en cuando, y luego también, cuando siento compasión, regalarles un par de más. Su felicidad está en mis manos. Su felicidad está en mi mano. Y cuando mi corazón late, cuando estoy contento, dejo que mi generosidad fluya en un número de 5 cifras. Son tan felices, me arrancan en cada ocasión el resultado de mi mano y sus ojos se iluminan y me dan palmaditas en el hombro. No sospechan nada. Y luego empiezan a multiplicar, dividir, porcentuar, yo no sé qué. De los dos primeros párrafos que se desprende de las alusiones del protagonista acerca de las conductas de sus superiores, que ellos son A. Burócratas preocupados únicamente de los buenos resultados. B. Funcionarios estatales interesados solo en el reconocimiento laboral. C. Supervisores insensibles ante la realidad de las personas. D. Empleados oportunistas que solamente piensan en metas futuras. Operarios tan obsesionados por cumplir metas que se olvidan de las personas. Ya. D&E se descarta porque pregunta por sus superiores, empleados y operarios serían trabajadores y los trabajadores se subordinan, a menos que los trabajadores sean independientes y eso se desprenda en el texto, pero en este caso no lo es. Burócratas que preocupados únicamente de los buenos resultados, se puede desprender de que dice: sus rostros resplandecen cuando les comunico el resultado de mi turno de trabajo. Cuanto más alto es el número, tanto más resplandecen sus rostros y tienen motivo para acostarse satisfechos en la cama. Pues muchos miles pasan diariamente por su nuevo puente. Eso es parte de, o sea, está como textual, pero no está textual. O sea, como que hay que desprender la idea. Y también en el caso de esto sería que él dice funcionarios estatales, no lo dice, y que el texto no dice que son insensibles. No, o sea, claramente uno lo puede suponer, pero no es algo que sea como tampoco asociado a lo que es la pregunta. ¿Sí?
¿Cómo se identifican este tipo de preguntas o cómo se responden? Lo mismo que hicimos. Se toman ambos párrafos, se identifican sus ideas principales, los aspectos en común. Después de eso, se identifican como las alternativas que pueden ser respecto a lo que se nos pregunta. Después de eso, se identifica la relación entre las dos ideas principales de los párrafos y se toma la alternativa que tenga relación con ambos resúmenes o ideas principales. ¿Sí? Ya. Antes de seguir con la siguiente, claramente seguir con la siguiente. Qué redundante. Terrible. ¿Alguno tiene alguna duda sobre estas? Ya. Ya. Entonces voy a continuar. Ya. La siguiente es la habilidad de la síntesis, que es el encontrar las ideas centrales. Más que nada es como eso. La idea central del último párrafo, cuál es el título que resume mejor, cuáles de las siguientes opciones representa el tema principal, que son como, no sé, en este caso son como opciones que se pueden, que esto ya es como inferir, pero en el caso más como correcto, por decirlo así, es como inferir, generar como una especie de idea para poder responder este tipo de preguntas. Es como reformular el contenido o tratar de resumir. X. Ya. En resumen, los distractores de esto son síntesis muy generales o son cosas muy específicas. En el caso de, no sé, la idea nos preguntan por el párrafo completo y, no sé, en este caso voy a leer la pregunta, filo. Después de 10 años y pasando Chile por una serie de cambios políticos y una crisis económica, la revista El Peneca acusó los efectos de estas coyunturas. La baja calidad del papel, un formato en blanco y negro y la poca innovación de los contenidos produjeron un descenso en el tiraje hacia 1921. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del párrafo? A. Los cambios sociales y económicos afectaron la venta de la revista El Peneca. B. La revista El Peneca fue intervenida políticamente 10 años después de su fundación. C. La falta de innovación de contenido disminuyó la venta de la revista. D. La revista dio cuenta de sus artículos acerca de los problemas de la época. E. La baja calidad en el papel se debió a los problemas internos de la revista. Ya. 2 y 3 podemos sacarlo porque no están. De hecho, no dice como que en verdad no sé, no dice que la silenciaron o no, o que en verdad se cerró porque, no sé, el gobierno puso una prohibición de su venta XXX. No lo pone como dentro de lo que es la idea. Entonces no está. La baja calidad en el papel tampoco se trata, o sea, se habla de que hay una baja calidad en el papel, pero no se dice cuál es la causa de la baja calidad del papel. Entonces, no está. X. La otra, la falta de innovación del contenido disminuyó la venta de la revista. Lo que tenemos que hacer en esto es que son de síntesis, son hacer ideas principales o ideas resumidas, no ideas específicas, desde lo más grande a lo más pequeño y no de lo más pequeño a lo más grande. En este caso, la falta de innovación del contenido disminuyó la venta de la revista, es algo que es muy, muy, muy chiquito, porque lo que se está hablando dentro de todo este, de todo este texto es que
de todas las causas del cierre de la revista. Y esa es solamente una causa de 6, 5, 1, 2, 3, 5, sí, de 5. Entonces, no nos sirve. Y la otra, tampoco se menciona como que fue intervenido. Lo mismo que el tema de la previsión, pues. Ninguno de los dos se menciona. Solamente se dice que hay cambios políticos y una crisis económica. Y no se puede desprender de eso si, no sé, se silenció o si tenían otros ideales o alguna cosa por el estilo. Como que no se puede desprender, porque no está. Sí. Sí, de hecho, sí también. Esa es la otra. Que es una consecuencia de la primera. Sí, además. Gracias, Sofi. Eso sería. Ya. ¿Cómo podemos responder a la pregunta? Lectura global, que era lo que les decía, así como leer todo, hacer como un resumen de las ideas principales y centrales del texto, juntar las ideas identificadas en una oración o concepto, o tratar de dejarlas ahí y ir enlazando cuando nos preguntan o cuando necesitemos como todas las ideas, y descartar la información irrelevante, que es literal, estas preguntas se abordan desde lo más grande a lo más pequeño. Eso. Y sí, lo mismo que les acabo de decir. Así que antes de que sigamos, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, consulta? Bueno. Ya, bacán. Ya, entonces seguimos. La cuarta habilidad es la inferencia, que es que realmente ya no está explícito y realmente tenemos que pensar en qué es lo que se nos está tratando de decir. En estas preguntas son: a partir de la información se infiere qué, se puede contrastar qué, se desprende qué, se concluye qué. Dentro de esto es información implícita, que era lo que les decía, y la respuesta correcta siempre debe estar justificada por una marca textual. En resumen, siempre tiene que estar como algo que pueda hacernos o que nos pueda como nos pueda decir o nos pueda mencionar que esto puede ser posible, ¿cachai? Sí. Eso. Normalmente los distractores son los que son como lo contrario. En este caso, la información explícita. Lo que está en el texto nunca va a ser una inferencia. Así como textual, no sé. Juanito se levantó a las 6 de la mañana. De nuevo. Sí, el mismo ejemplo, de nuevo. Juanito se levantó a las 6 de la mañana. Y se hizo un pan y luego caminó. Se infiere que Juanito se levanta muy temprano. ¿Por qué? Porque dice que Juanito se levanta a las 6 de la mañana. Y eso es muy temprano. Entonces, eso sería una inferencia. Pero, no sé, puede haber una respuesta que dice, si infieres que Juanito se comió un pan. Y eso lo dice en el texto. Entonces, eso no es una inferencia. Entonces, no nos sirve. Es una información explícita. Igual, eso. Vamos al texto. Además, recalca que para quienes realizan diariamente actividades demandantes de atención o memoria, no tiene sentido que se hagan ejercicios extras. En cambio, a personas con actividades monótonas o rutinarias sí se les recomienda realizar cosas diferentes y desafiantes, como aprender un nuevo idioma o un nuevo baile.
A partir de lo expresado en el párrafo se infiere que A. La variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. B. La rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. C. La eficacia de un ejercicio mental depende de cada capacidad de la capacidad cognitiva. D. El ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas. E. El aprendizaje de un idioma está reservado a las personas monótonas. Onda, ya sabemos por qué la E no es, po. Onda, no, o sea, claramente no es algo que o sea, partiendo porque no se puede intuir de que todas las personas, esto es más general, como que no puedes inferir algo, una generalidad. En este caso no dice que las personas monótonas, o no intenta dar a entender que las personas monótonas, todas las personas monótonas son así. O sea, como que no todas las personas monótonas están como reservado el aprendizaje de idiomas, porque también dice que pueden aprender un nuevo baile, y dicen cómo. Entonces como que no va, como que no va. Lo otro, el ejercicio mental provoca mejores efectos en personas activas, no es un estudio y no se ha investigado y no es lo que nos menciona en el texto, así que no podemos llegar a esa conclusión. La C, la ineficacia de un ejercicio mental, la eficacia, perdón, de un ejercicio mental depende de la actividad cognitiva, de la capacidad cognitiva. Hoy estoy leyendo horrible hoy día. Depende de la capacidad cognitiva, no se menciona la capacidad cognitiva. De hecho, no se, o sea, dice atención, actividades demandantes de atención a memoria, pero no hace como algún tipo de algún tipo de aprehensión o algún tipo de énfasis en que, no sé, pues, las personas que tienen un IQ más alto tienen la capacidad de no sé qué, bla, 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 X. O algo que mencione algún tipo de capacidad. B, la rutina dificulta el aprendizaje de una nueva actividad. Menciona la rutina, pero no, de hecho dice que se les recomienda aprender cosas diferentes. Onda, como que se recomienda. Eso nos dice al tiro que en verdad no tiene relación con el aprendizaje y que, onda, no, una cosa no quita a la otra. Onda, como que no influye. O sea, de hecho se recomienda para poder ayudar al tema de la actividad o del ejercicio como más rutinario, hacerlos como salir de la rutina, como volver como su vida como más, no sé, desafiante. Pero no lo menciona como, no sé, van a tratar de aprender otro idioma y no van a aprender otro idioma. Es como que solamente menciona la A, que es la variedad de actividades mentales desafiantes ayuda al cerebro. Que es como literal, que demandantes de atención a memoria no requieren sentido, no tiene sentido que hagan ejercicios extra, que es como que están siempre activos y pueden, o sea, si tienen muchas actividades, puede que eso ayude al cerebro. Y en el caso de los diferentes desafíos, o sea, de las personas con rutina, también variar y aumentar como las actividades mentales o variar en actividades, aumentar como ayuda del cerebro. Eso. ¿Cómo responder este tipo de preguntas? Se realiza una síntesis con cada párrafo, se identifican los conceptos claves, que es lo mismo que se hace con el tema de, esto es inferir, lo mismo que se hace en la síntesis. Y de esto se hace una reflexión, o se trata de activar conceptos previos o conocimientos previos que se adquieren de lo que se lee también, identificando pistas como el contexto. También en algunos casos sirve, en textos históricos sirve esto, como para identificar como sucesos de la historia, para poder responder este tipo de preguntas. O en el caso, no sé, de los científicos también, no sé, con relación a fórmulas o relación a algún planteamiento, también sirve como para hacer algún tipo de inferencia. No se ocupa tanto, pero sí, igual sirve. Y realizar las alternativas y identificar también que sea válido con la información del texto y con lo que nosotros planteamos como una especie de hipótesis.
para poder hacer el análisis. Eso. Antes de que pasemos a la siguiente, ¿queda alguna duda? Ya, bacán. Ya, sigamos. Viene la siguiente, que es interpretar. ¿Qué es? Identificar la intención del texto o identificar la intención o el propósito que se le quiere dar al texto. Y era, por ejemplo, una de las preguntas que vimos en la primera clase era como, ¿cuál era como la finalidad del texto que íbamos a leer? Y había una que era como informar, otra que era como, no sé, como investigar, otra que era como, no sé, pues quedaba distintas alternativas. Esa es una de las preguntas donde hay que interpretar la intencionalidad de lo que es el texto. Ya. Según el título del libro, el que pertenece a esta crónica, la finalidad comunicativa, la función discursiva, preguntas de vocabulario contextual. Que es, en las de vocabulario contextual, es, no sé, pues, la misma que vimos, que era como puro. La intención del texto es, no sé, puro es claro porque bla bla bla, es angelical porque bla bla bla, es milagroso porque bla 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 bla. ¿Sí? Eso. Normalmente... se chingó el cursor. Sí. Ya. Secretario. Guantanameros. En 50 años, desparramando su arte por los escenarios del mundo, Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso. No, para muchos ella fue Cecilia Valdés o Madame Butterfly, o María Lao o Luisa Fernanda. En el contexto del párrafo, ¿con qué propósito discursivo el secretario pronuncia el segmento destacado? A. Para comparar a Georgina Travieso con personajes de obras musicales que interpretó. B. Citar una serie de personajes de obras musicales admirados por Georgina Travieso. C. Enumerar a personajes de obras musicales que representó Georgina Travieso. D. Destacar a personajes de obras musicales que influyeron en la carrera de Georgina Travieso. E. Caracterizar a personajes de obras musicales preferidas de Georgina Travieso. En resumen, lo tratamos haciendo como, o intentando hacer el clic. Dice, desparramando su arte por los escenarios del mundo. Georgina Travieso no fue solo Georgina Travieso, lo que trata de explicar o trata de asociar a personajes de las obras musicales o personajes de obra o algún tipo de personaje por las que ella fue o lo que ella representó. No pasa nada. Eso. Y las otras, no sé, comparar a Georgina Travieso con personajes de obras musicales que interpretó, en ningún momento dice, no sé, ¿cómo? ¿Cómo Georgina Travieso? ¿Cómo fue como Cecilia Valdés? Aquí dice, para muchos ella fue. Entonces, eso es como un punto. Acción incorrecta. Por eso dice acción incorrecta. B. Citar a una serie de personajes admiradas por Georgina Travieso. No dice desparramando su arte por los escenarios del mundo. Georgina Travieso no solo fue Georgina Travieso, o sea, se está tratando de dar a entender que fueron personajes o fue algo que tuvo relación con ella, pero con ella como persona, no como con ella con lo que pensaba o lo que trataba de admirar o alguna cosa por el estilo. Destacar de personajes de obras musicales que influyeron en la carrera de Georgina Travieso, lo mismo que teníamos con el tema citar.
Caracterizar a personajes de obras musicales preferidas de Georgina Treviso, lo mismo. Entonces, eso es como, en verdad, lo que se trata como de explicar en esta cosa. ¿Cómo se responden estas preguntas? Se identifican o se destacan los elementos que indican el contexto del fragmento o lo que tratamos de desprender del texto. Tenemos que identificar de nuevo, hacer la síntesis de la idea principal del fragmento o del texto. En el caso de esto siempre es fragmento. Interpretar qué nos quiere decir con el tema, con lo que se destacó. Ay, mi garganta. Tratando de unir la idea principal que nosotros pudimos obtener con la intención o propósito que también podemos desprender de lo que se trata de decir. Y esas dos cosas tienen que coincidir para poder responder. Eso. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Ya, supongo que no, porque claramente todos están en silencio, así que tampoco les puedo ver las caritas por si tienen alguna duda. Así que sigamos con la última, que es la habilidad de evaluar. Que en esta es, más que nada, es como su nombre lo dice. Bueno, en realidad la síntesis también lo decía, pero igual, siempre es necesario explicarlo. Evaluar, que es como constatar cuál es la actitud del emisor, o sea, como, en verdad, como, no sé, pues, de qué forma expresa tal cosa. No con qué propósito, porque propósito ya sería como, no sé, pues citar o XXXX. La actitud del emisor es, no sé, pues, está enojado con la vida, o quiere desenmascarar, o no sé, está negativo con tal tema porque dice que este tema dice tal cosa, o no sé, pues. ¿Cuál es la actitud del emisor en el fragmento leído? ¿Qué prejuicio cultural subyace de la consideración de la mujer? Que es como, no sé, pues, X, como que es como la intención del texto, pero no es la intención del texto, es como cómo se pone el texto frente a ti y qué es lo que te intenta decir, pero de qué forma te lo intenta decir. Como, no es lo que te intenta decir, es de qué forma. El otro era, ¿qué era lo que te intentaba decir? En este es, ¿de qué forma te lo intenta decir? O sea, siento que los confundí, pero espero que no. Igual, si los confundí, me lo dejan en el chat para poder explicarlo o no bien, porque me enredo. Lo siento. Bueno, en resumen, esto se realiza para establecer relaciones críticas y tratar de adoptar o tratar de considerar algún tipo de posicionamiento dentro de lo que es el texto, que es lo que nos intenta expresar. Eso. Se trata de evaluar juicios y la respuesta correcta siempre se puede comprobar con la misma información del texto. Ya. Veamos el último texto. Mi cursor se fue a la chingada. Ya. El súper estadístico me ha dado palmaditas en el hombro y me ha dicho que soy buena, confiable y fiel. Errar en una hora, ha dicho. No es mucho, sin embargo, tenemos en cuenta un cierto desgaste porcentual. Solicitaré que usted sea trasladado a contar carros de caballos. Carros de caballos es naturalmente una suerte. Carros de caballos es una alegría como nunca antes. Carros de caballos hay todo lo más 25 por día. Y hacer que cada media hora caiga el siguiente número en el cerebro es una alegría.
carros de caballos sería magnífico. Entre 4 y 8 no puede pasar ningún carro de caballos por el puente y podría ir a pasear o apresurarme a la heladería. Podría mirarla largamente o podría quizás llevarla un rato hacia casa, a mi pequeña amada no enumerada. En el último párrafo, el protagonista de la historia se encuentra dichoso de ser trasladado a un puesto cerca de su amado, reconfortado con el logro de su trabajo, liberado de la rutina de su tarea anterior, animado por la idea de ser promovido, esperanzado de poder relacionarse con su amado. A puede ser trasladado a su puesto cerca de su amada, eso no lo dice y no es como lo que tratamos de, o sea, no tiene como la conexión tampoco y tampoco dice que en verdad se acerca, así que como que dice que puede alcanzar, pero no dice realmente que se acerca. B, reconfortado con el logro de su trabajo, no, de hecho como que le cambia la expresión o se siente como más, o sea, se siente mejor cuando le dicen como anda a contar carros de caballo, como que en verdad no es porque en verdad lo hayan ascendido algún tipo de cosa, así que eso acaba de quedar descartada por lo mismo. Liberado de la rutina de su tarea anterior, onda, no, porque técnicamente es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces sigue estando como con relación del tema de caballos, pero solamente lo cambiaron como de función, no de rutina. Y esperanzaba poder relacionarse con su amada. De hecho, dice acá que podría mirarla largamente o podría quizás llevarle un rato hacia casa. A mi pequeña amada no ha enumerado. Entonces, ¿cómo podemos responder a este tipo de cosas? Realizar una lectura represiva del texto tratando de sintetizar e interpretar su contenido a propósito. Está un poco más compleja, porque hay que, además de sacar la idea principal, hay que cachar como todo el contenido y cachar como cuáles son las expresiones con las que se desenvuelven los personajes en el caso de que sea una narrativa, o de qué forma se está planteando el autor, como en el caso de las discursivas o en el caso de las no narrativas. Cómo se expresa el mensaje, lo mismo que les acabo de decir, evaluar las alternativas según lo planteado en el texto y la valoración de eso, que es como la idea que podemos sacar, y seleccionar la respuesta que concuerde con el análisis que hicimos y se pueda validar o podamos validarla con respecto a lo que ya leímos. Eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, bacán. ¿No? ¿Ninguno tiene ninguna duda? Ya. Entonces, dos cosas. Voy a dejar de grabar y voy a dejar de... No subí la guía. Voy a dejar de grabar y voy a pasar la asistencia. ¿Sí? Onda, voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de grabar. ¿Sí? ¿Y dónde se deja de grabar aquí?